Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola Jacqueline. Hola Juan. Bueno, buenas tardes. Mientras van ingresando todos, entonces les voy a presentar el tema de hoy. Hoy continuamos hoy finalizamos con el tema de ayer, que fue la modernidad. Recuerden que las lecciones asociadas son para sexto las civilizaciones prehispánicas y para séptimo la modernidad. ¿Listo? Pues recuerden que este es el ciclo 3 para grado sexto y séptimo y el profesor se llama Rodolfo Rodríguez. ¿Listo? Vale, buenas Eh, tardes, profesor, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hilberto. Hola Valentina, buenas tardes. Valentina. Buenas tardes, Andrea. Tardes, compañeros. Patricia, hola, buenas tardes. Bueno, les recuerdo rápidamente las fechas. Recuerden que la hoja de ruta ya es para la otra semana, el 29, o sea, el martes. ¿Listo? Por favor, traten de entregarla puntual. Si ya la tienen, pueden irla subiendo para que asimismo, pues, Rodolfo vaya calificando y pues no le toque todo así como de últimas. ¿Listo? También recuerden que el 3 de octubre es el máximo plazo para que ustedes avancen en plataforma. La idea es que al día de hoy ustedes ya tengan por lo menos un 60% de avance, 75%, para que ya pues solo les falte el progreso de la última semana, que pues sea un 25%. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y invitarlos también al taller que se realiza el sábado. Este sábado va a estar pues bastante interesante, va a ser acerca de agencias de empleos. Y pues es de 9 a 12 de la mañana. Entonces, para quienes quieran asistir, el link se les envía por WhatsApp o también se encuentra en plataforma. ¿Listo? Valentina, Dime, Andrea. es que tú ayer estabas explicando algo de un punto de la hoja de ruta que dijiste que la habían vuelto a enviar, pero a mí no me llegó nada. ¿Tú me puedes explicar ese punto, por favor? No es que la hayamos vuelto a enviar, sino que se había subido mal el archivo de la hoja de ruta de séptimo. Pues que cuando ustedes le van a descargar, no les dejaba descargar nada, pero ya se arregló. Igual si tú la has descargado antes, entonces no hay problema. O sea, los puntos todos son exactamente iguales, todo es lo mismo. Solo que Ah, ok. pues hubo un tiempo, no sé, como una semana en la que no dejó descargar la hoja de ruta de séptimo. Ah, ok, no. Era eso, Valentina, muchas gracias. Listo, dale. No, pero no se cambió ningún punto, todo sigue como ya se había explicado. Eh, Rodolfo, me están preguntando, buenas tardes, Hola Valentina, ¿cómo estás? me están preguntando acerca del punto número 9 de la hoja de sexto. Ya era Reis. Dame un Dale. momentito. Les repito, la hoja de ruta se entrega este martes que viene, 29 de septiembre, y plataforma se puede avanzar hasta el 3 de octubre. ¿Listo? Sí, es hacer un rastreo de un país de Medio Oriente. Entonces, es mirar qué países se encuentran establecidos en el margen espacial del Medio Oriente, eso es península ibérica, y hacer una presentación en PowerPoint de uno de esos países y mirar ubicación geográfica, historia, características culturales y si presenta una problemática actual, como una guerra, por ejemplo, etcétera. No sé si quede claro. Igual lo que estoy leyendo es el 9, o sea, no es pues tan complejo, pensaría yo. Si un país del Medio Oriente, muy bien puede ser Siria, Israel, Yemen, bueno, todos estos países que se encuentran ubicados en la península ibérica. ¿Sí queda claro? Porfa, me confirmas ahí en el chat, Laura. O si alguna persona tiene alguna otra duda, porfa, nos la escribe. O la dice.
creo que sí. Listo. Vale, buenas. Perdón, profe. Una pregunta. Hola Patricia, ¿cómo estás? Sí. Bien, gracias a Dios. Yo tengo una pequeña inquietud. O sea, yo ya prácticamente terminé la hoja de ruta, sino que tengo una inquietud en el punto 2, donde dice, ubique un croquis geográfico del mundo, pero, o sea, yo lo realicé de esta manera. O sea, a mí me tocó descargar un mapa para poderme ubicar, porque la verdad no lo podía entender, porque luego había que relacionar, o sea, luego decía los siguientes puntos. Entonces, como investigar de los siguientes puntos. ¿Está bien si lo hice así? Sí, no hay lío. Ah, listo. Era eso. Listo pues, Patricia. Bueno, me alegra, apenas lo termines ya lo pueden ir enviando. Yo creo que las personas, ¿hasta cuándo hay plazo, Valentina? Hasta el 29. 29 de septiembre, sí. Ok, listo. Entonces sí, pueden ir subiendo muchísimo mejor para ir calificar. Bueno, entonces, ¿hay más preguntas, Valentina? No, no, aquí no. Ok, bueno, entonces de nuevo a todos, muy buenas tardes, espero estén muy bien. Creo que es la primera vez que veo a María Camila, a Juan Díaz también. Hola María Camila, ¿cómo estás? Que te veo en pantalla. A Jacqueline, a Alberto, como siempre, Dora muy... María Angélica, profe María Angélica. Ay, perdón, es que acá dice es Capella, leí mal, lo siento. Debe ser tu apellido. Bueno, igual, hola. Bueno, vamos a continuar con el tema. Pues bueno, iniciamos la clase, otra masacre en Colombia, y por ahí vi un meme hace unos días que me pareció muy chistoso, y es que, pues chistoso y trágico, y es que en Colombia se Hola, aprende geografía profesora. con las masacres. ¿Gabriela? Ok. Sí, Rolfo, señor, disculpa, buenas tardes. ¿repites? Es que se... ¿Se cortó? Sí, pues es que Ok, no te entendimos. Gabriela tiene algo que decir. Si me podrías repetir, por favor, profe, lo que han hablado hasta el momento, se lo agradecería. No, pues apenas vamos a iniciar la clase, entonces no, pues no hemos avanzado mucho. Estábamos resolviendo algunas dudas frente a la hoja de ruta, pero no más. ¿Ok? Ujú. Ok, dale, gracias. Les estaba contando que otra masacre hoy en Colombia, y hace unos días veía un meme de que uno aprende geografía en Colombia buscando los lugares donde están y se producen las masacres. Entonces, pues muy triste, ya 4 días, 13 personas asesinadas en esta semana, sin contar pues, las de Bogotá, efectivamente, y pues país trágico de todos los días, que no se puede volver costumbre. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, aún queda bastante tema aún, entonces pues vamos a iniciar, ¿ok? Entonces pues veíamos América prehispánica, esa era la actividad, el objetivo era entender las sociedades prehispánicas junto con el esplendor de la modernidad, y veíamos a los aztecas el día de ayer, ¿cierto? Miramos un poco cuál fue el ejercicio histórico en el cual llega Hernán Cortés y pues hace todo el proceso de conquista a una civilización muy, muy fuerte y muy aguerrida, ¿no? Vamos a pasar a los incas. Entonces, los incas, otra gran civilización de América, digamos que con ellos no hay tanta información en términos de una exactitud como si lo hay en los mexicas, pero se aproxima que está desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, cuando van a llegar los españoles en cargo de Francisco Pizarro. ¿Listo? Esta cultura pues es mucho más grande, mucho más extensa que la mexicana. Vemos acá que se va a extender prácticamente desde el sur de Colombia, lo que sería Pasto, hasta casi mitad de Chile, norte de Argentina, por toda la cordillera de los Andes, ¿sí? Va a estar alrededor de 4.000 kilómetros. No, tiene que ser una extensión mucho más larga de los 4.000 kilómetros. Ah, bueno, de los 4.000 kilómetros Cuadrados. cuadrados.
Ahora sí, Ajá. sí, 3.000 o 4.000 kilómetros cuadrados, que es una vaina gigantesca, ¿sí? Y pues va a tener su capital fundamental en Cusco, ¿sí? Cusco que queda, bueno, eso va a ser Ecuador, Perú, creo que Cusco queda por acá más o menos, ¿sí? Esa va a ser la capital y es una super ciudad. Los aztecas van a tener 7 millones, ellos van a tener 10 millones de habitantes. Sí, es una vaina también impresionante la cantidad de personas que habitaban este espacio. Eh, pues va a ser una, una civilización distinta con algunos atributos muy similares a los, a los aztecas, pero van a diferenciarse, por ejemplo, en su idioma, que es el quechua, por ejemplo, y que ese quechua aún persiste en muchas comunidades peruanas, en comunidades de Bolivia, en comunidades de Perú, y hay personas que no saben hablar español, por ejemplo, ¿sí? Les voy a contar una anécdota muy boba. Alguna vez viajé hasta Cusco, estaba en Lima, Lima queda a nivel del mar. Nos subimos al bus, una señora de la sierra, indígena, estaba ahí al lado de nosotros, estaba haciendo un calor infernal, y ella iba con un abrigo impresionante, iba así con chaqueta, ruana, sombrerito, ella estaba sudando impresionante en Lima y nosotros estábamos con un amigo y decíamos, venga, esta mujer, y no sabía hablar español, porque nosotros tratamos de hablar con ella, no podía hablar español. Nosotros decíamos, no, que esa señora se va a morir del calor. Y, y bueno, empezó el viaje, como esos son un viaje de 26, 27 horas en bus. Y ya en un momento, no sé cuántas horas de viaje, nosotros nos fuimos muy playeros, pantaloneta, camiseta, y en un momento estábamos en el páramo y estábamos así súper entumecidos del frío mientras la señora se reía de nosotros pues por no conocer, ¿no? Por no conocer el espacio en el que nos movíamos. Claro, hacía mucho, mucho, mucho frío y ya entendíamos por qué la señora estaba tan abrigada. Pero ahí les cuento esa anécdota cuando viajé por primera vez a Cusco, a conocer un poco más de esta cultura, efectivamente. ¿Listo? Y para ello, igual que los aztecas, la influencia misma de esta civilización no parte en la cantidad misma de cuántos fueron, cuánto fue su extensión, sino radica en su mito de nacimiento. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar primero, para hacer el mismo procedimiento. Este sí es mucho más corto que el de ayer y menos complicado, pensaría yo. No compartí sonido. Ok, ¿ven pantalla? No. No, no, todavía no. Listo, Y ahora ahora sí. sí. Listo, entonces el video se llama Wiracocha Animación. Pues ahí para que lo vean. Listo. Entonces ahí veíamos el mito de Wiracocha, la creación del hombre y del odio a la vez. Y es muy semejante al de los aztecas en la medida de que los dioses, en este caso solo es Wiracocha, crea una primera raza. Y esa primera raza es de gigantes. Y ahí los dos coinciden en ese elemento, ¿no? La de los aztecas efectivamente es mucho más elaborada, mucho más profunda en las historias y con muchos más dioses. La de Wiracocha también, digamos que esto es un resumen muy, muy corto, pero que sin embargo también tiene un devenir, ¿no? Y es lo mismo, la pregunta sustancial de todos los hombres, ¿de dónde venimos nosotros, no? Y en el caso de los incas es de Wiracocha, ¿no? Recuerden que los aztecas es Quetzal, ¿sí? Listo, entonces esta cultura va a ser muy particular en la medida de su extensión, ¿sí? Va a tener unas características generales. Eran politeístas, efectivamente, igual que los aztecas, creían en varios dioses, la luna, el sol,
y algunos fenómenos naturales, ¿sí? Eran esclavistas, igual que los aztecas. Su economía se basaba también en la agricultura, y ellos van a hacer, pues tienen una tecnología bastante grande. Ellos para poder cultivar, ellos hacen unas terrazas, eh, unas terrazas, un momentico, que esto va a ser. Ok. Va a ser algo impresionante lo que ellos hacen en términos de la arquitectura, de, de cómo van a poder cultivar. Ellos se van a hacer, recuerden, ellos están en toda la montaña de la cordillera, para poder cultivar y poder aprovechar en máximos recursos, tanto del agua como de la inclinación misma de la tierra. Ellos van a hacer este tipo de ejercicios. Si ven las terracitas, eso se van a llamar terrazas. ¿Sí? Acá van a cultivar aprovechando, digamos que el escurrimiento del agua producto de la lluvia, y van a formar unos, pues, cultivos gigantescos en la ladera de las montañas. ¿Sí ven más o menos cómo es la arquitectura? ¿Sí se ve bien, Valentina? Sí, sí, sí. Sí, es una maravilla. Es que esta gente era muy maravillosa. ¿Sí ven? Bueno, digamos acá lo podemos ver un poco más animado de cómo era el producto mismo de la siembra. Chicos, ahí les puse unas dos preguntitas del tema de ayer, ¿listos? Solo como para que respondan, son súper cortas. Listo, entonces, como su imperio era muy largo, tenían algunas rutas. Ellos utilizaron un, un sistema, había una labor fundamental dentro de la Rodolfo, arquitectura. Dime. disculpa, es que se ve súper pixelado, no sé, Ah, ok, no sé qué estaba no pasando. se lee bien. Me avisas de nuevo. O no sé si soy yo, ¿me confirman ustedes si lo ven bien? Espera, ya, ahora sí. Ok, listo. ¿Listo? Va a haber una labor en los incas, y son unos mensajeros, unos corredores. Como el imperio es gigantesco, es que es una vaina gigantesca, eh, van a haber unas personas capacitadas para llevar, que son mensajeros, que se van a encontrar en unos puntos. Entonces y corriendo, es una esencia fundamental de estos mensajeros. Ellos van corriendo, llegan hasta cierto punto, le entregan el mensaje a otra persona, esa persona sale corriendo hasta llegar hasta hasta el receptor, en este caso, que podría ser un alto noble o el inca propio, porque es que era muy grande, ¿sí? Eh, Tenían, pues, digamos, una amplia actividad artística, practicaban la escultura, la cerámica, la pintura, y fundamental en su término de la arquitectura era la forma en la cual construían su infraestructura, que hasta hoy es inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? Porque ellos no utilizaban ningún tipo de pegamento, eh, para, para hacer sus obras. Les voy a mostrar acá. Ok, hay una piedra fundamental, esa está en Cusco, es la piedra de los 12 ángulos, porque tiene 12 ángulos, precisamente, ¿sí? Entonces acá se las voy a mostrar. Es esta piedra, tiene 12 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 12 ángulos tiene esta piedra. Y es que este tipo de arquitectura, como ustedes lo pueden ver acá, esto no tiene ningún tipo de pegamento, ¿sí? Es una piedra
puesta encima de la otra de modo perfecto en el cual, en el cual encajaban unas con las otras, ¿sí? Es una vaina sorprendente. Entonces, ¿qué es lo sorprendente de esta? ¿Sí? Que uno no sabe, digamos que el corte de las piedras aún es muy misterioso. Algunos dicen que es un ácido que utilizaban para cortarlo perfectamente. Ustedes ven que esto es una línea perfecta, pero uno no sabe qué pusieron acá primero, ¿sí? O sea, ¿por qué hicieron esta piedra? O sea, fue primero esta piedra. Ayúdenme a resolver esta incógnita, ¿sí? Una vez estamos ahí viendo esta piedra y decíamos, ¿qué fue primero? ¿Sí? ¿Esta piedra o las piedras que están alrededor? ¿Sí me hago Pues entender la pregunta? sí, hay una teoría que se usa en geología, que es pues básicamente todo el estudio de la litología, que son las rocas, y ahí tenemos que entrar a mirar la erosión de cada piedra. Entonces, pues básicamente las rocas se forman por la evolución de magma. Sí, Entonces, pues, la que se vea más antigua, por eso así se data. Digamos, la que se vea más erosionada va a ser la que, pero en este caso que se ve tan perfecto, pues yo digo que fue, yo diría que fue primero la piedra. y fueron acomodando las otras alrededor o plantearon, o habían esas alrededor y dijeron necesitamos una que encaje con las que ya están. E hicieron esa de los 12 ángulos. Pues yo pienso que es más difícil cortar la piedra grande pedacito por pedacito que cortar una, digamos, no sé, cuadra. Yo digo que fue primero la piedra grande y después las pequeñas. La primera grande, pero ¿para qué cortarla con tantos ángulos? Si fue primero esa. Tengo También que... puede ser que al ya ir soportando el peso vaya como cediendo, ¿no? No, eso es un cortes perfectos. Son cortes perfectos eh, especialmente para encajarlos con unos a los otros. No es que se haya caído, que haya erosionado la piedra. No, es un corte. Aquí me dicen que fue primero la piedra grande, primero las piedras pequeñas. Bueno, creo que es una súper incógnita de esta civilización que es maravillosa efectivamente. Esto va a ser en Cusco, una calle en Cusco, y vamos a encontrar el monumento fundamental que los españoles no encontraron, que va a ser la ciudad de Machu Picchu, ¿sí? Que es una locura, es una barbaridad. Y esta ciudad es encontrada en 1910 aproximadamente. Los españoles nunca la pudieron encontrar. Y esta ciudad se dice que era una ciudad exclusivamente para personas de la élite inca, dedicadas a la poesía, dedicadas a los mitos, dedicadas al arte, dedicadas a una clase, a una clase alta, que era, no sé, el barrio más exclusivo de los incas del momento, ¿sí? No sé, imagínense en el barrio más exclusivo del lugar de donde ustedes habitan y ese es una vaina impresionante. Esto es una locura, eh, pues esta arquitectura, esta infraestructura, estos son casas, es que va a ser un tipo como de conjunto cerrado como por asociarlo de alguna manera a nuestra arquitectura. Y pues van a estar algunas casas con la misma ingeniería del corte de las piedras que nosotros veíamos en la anterior. Esta se ha ido, desafortunadamente, se ha ido perdiendo un poco esta ciudad de Machu Picchu, es una de las 7 maravillas del mundo, eh, tanto porque las personas ponen las manos en las piedras, por erosión del aire, etcétera, se ha perdido un poco, pero ha tenido, son miles de años en las cuales se construyó esta ciudad y sigue intacta. Es que prácticamente lo que le falta a esta ciudad son sus techos, ¿no? Que sus techos posiblemente
tuvieron que ser en paja, ¿sí? O sea, eso fue lo que se llevó el viento en este caso, ¿sí? Del resto sigue una arquitectura clásica de los incas en este monumento, ¿sí? Es que es una súper locura de ciudad. Para cuando vayan no es caro, ir hasta allá. Nosotros por ser colombianos tenemos grandes ventajas por estar metidos en el Pacto Andino, que es una unión de países que va a ser Colombia, Perú y Bolivia. Hasta allá podemos viajar sin necesidad de pasaporte, ¿listo? Solo con la cédula. Entonces pueden ir allá y no es tan costoso. Yo creo que ese viaje sale aproximadamente como por $1.000.000. O Súper bien. tal vez 1.500.000, yendo hasta Lima y quedándose hasta unos días ahí, ¿sí? Entonces, pues bueno, esas van a ser las características generales de esta cultura. Vamos a tener una pirámide social. De esta manera vamos a tener una familia real, una nobleza, muy similar a los aztecas, donde esa nobleza va a estar en su mayoría por los sacerdotes de los mitos, ¿sí? El pueblo, el curaca, van a ser los guerreros, va a estar el pueblo y pues va a estar la servidumbre, que va a ser la base esclava, ¿sí? Tenía un ejercicio muy similar a los aztecas por ese lado, ¿sí? ¿Cómo va a caer este imperio? ¿Sí? Le va a pasar algo muy similar al azteca, y es que ellos se van a encontrar en una división, ¿sí? Va a estar la disputa entre dos hermanos que se están disputando el reinado total del imperio. Van a entrar en una confrontación. Cuando llegan a esa confrontación, pues van a haber muchas bajas, muchos soldados muertos. Y ahí es cuando van a llegar los españoles. Los españoles ya se encontraban en Panamá en ese momento, exactamente Pizarro se encontraban en Panamá, ya estaban explorando Colombia por el Magdalena. Llega la información que hay una gran población y grandes riquezas al sur del continente, ¿sí? En ese momento hasta ahora habían encontrado y hasta ahora estaban explorando el Pacífico, ya tenían, digamos, que algunos mapas frente al Caribe. Cuando llegan al Pacífico, se van a instaurar en Panamá, donde pueden tener los dos mares cercanos, y ahí le llega la información a Pizarro. Pizarro llega, se va con 13 hombres nomás, ¿sí? Y va a llegar a una ciudad, a un pequeño poblado. Van a derrotar a los incas con esos 13 hombres, son muy pequeños, y luego de eso él va a volver a España, va a pedir de nuevo tropas, va a venir alrededor con 86 hombres, y con esos 86 hombres va a encontrar a un ejército débil. Gracias por la persona que hizo el rayón. Al ejército débil, y van a entrar a Cusco, van a secuestrar al Inca, ¿sí? El Inca pensaba los incas hicieron un ejercicio de negociación, y era llenar un cuarto, pues era un cuarto grande, tal vez era un cuarto, dicen los escritos, que era alrededor de 6 por 3, más o menos, y de 2 metros hacia arriba, de 6 eran 2. Lo que dijeron los incas para poder negociar el secuestro del Inca en este caso, era que le llenaran 3 veces de oro ese cuarto y 2 veces de plata, ¿sí? Lo que cuenta la historia es que se fueron aproximadamente con unos 11.000 kilos de oro y unos 7.000 kilos de plata, ¿sí? Los incas llenaron eso, les dieron eso a los españoles los traicionaron, no le entregaron al Inca, el Inca fue asesinado por los españoles, ¿sí? Y va a empezar una guerra entre incas españoles que ya se habían posesionado en Cusco de una manera estratégica, pero van a venir varios refuerzos por parte de los españoles y van a contener pues la furia de los incas, que pues no fue mínima, o sea, no se entregaron, fueron luchas constantes,
más o menos alrededor hasta de 10 años de luchas entre los incas y los españoles, pero, y también aprovechando un poco el ejercicio de una división que se va a dar dentro de los españoles, en las personas que van a bajar más hacia el sur, hacia el lado de Chile, se van a dividir los españoles y van a entrar en confrontaciones por tierras. Ahí van a tratar de aprovechar los incas para tratar de recuperar un poco de espacio y de terreno, pero es imposible por la armería que tienen los españoles y que ya estaban muy climatizados, ¿no? Ya venían de Panamá, ya habían tenido unas modificaciones tanto en su sistema inmunológico como de adaptación de la calor que pues trae, que diferente a las zonas como españolas. Entonces, este va a ser el fenómeno, va a ser muy similar al ejercicio mismo de encontrar un imperio débil dividido entre dos hermanos que se están disputando. En el momento justo no sabemos por qué llegan ahí, o sea, por qué no llegaron antes, cuando los dos eran fuertes, pero llegan en esos momentos de debilidad esos imperios. Entonces va a caer aproximadamente en 1532 este imperio inca y los españoles se van a instaurar en Cusco, pues siendo la capital fundamental de este imperio. No sé si hayan preguntas frente a eso. Muy rápidamente, el imperio inca. No, aquí en el chat no. Ok. Mientras pasaba esto, en América, por parte de los españoles, recuerden que en el ejército, bueno, yo no sé si lo mencionábamos, creo que no lo mencionábamos, en la Edad Media se tenía establecido y claro que la Tierra era plana, ¿sí? Y que los barcos no podían llegar hasta cierto límite, sino caían a un vacío profundo y que no había vuelta atrás de eso. Pues el mundo era plano, ¿sí? Alrededor mismo y en el ejercicio mismo y en el crecimiento de la modernidad, cuando cae el Imperio Turco Otomano en 1453, ya se tenían unas claridades frente a que el mundo no era plano, era redondo, ¿sí? Y al mirar que el mundo era redondo, inician las exploraciones por parte de Cristóbal Colón, por parte de algunos portugueses alrededor de África, y pues vamos a mirar y vamos a contar que pues Colón va a llegar a estas tierras y va a suceder lo que les estoy contando acá con los aztecas y con los incas, ¿cierto? Que fue ese encuentro y fue ese proceso de conquista. Esto le va a abrir la cabeza y la mentalidad a las personas, porque es que vivían en un mundo plano. Cuando esas personas se encuentran en un nuevo continente van a decir, un momento, lo que la humanidad creyó 1000 años atrás de que el mundo era plano, fue una mentira. Y eso usted le abre la cabeza de una manera fundamental, pues debido a que es algo nuevo, algo extraño, ¿sí? Que no se tenía pensado y que desmintió un mito que era por parte de la iglesia decir que la tierra era plana. Entonces, esto va a cambiar las mentalidades. Hay otros procesos fundamentales dentro de este ejercicio de la modernidad y es, por un lado, va a estar en el marco temporal de Europa, va a estar en la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Constantinopla, cuando van a llegar los turcos, la van a invadir en el 453, y va a estar establecido en el marco de 1789, que va a ser la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, dentro de este marco, pues vamos a encontrar, ese encuentro de América que les decía, recuerden que no es un descubrimiento, es un encuentro, ¿sí? Y esta, no sé por qué acá no se me ve, y esta edad moderna que vamos a ver va a estar establecida con 3 grandes revoluciones y con 3 grandes procesos de la sociedad europea que va a influir al resto del mundo. ¿Cuáles van a ser? Una revolución cultural, una revolución de carácter científica y una revolución de carácter político. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Y el día de hoy, una revolución de carácter cultural que va a estar establecido en el Renacimiento, una científica en la Revolución Industrial, una revolución política en el orden de la Revolución Francesa. ¿Listo? La Edad Moderna, para que lo tengan ahí muy claro, van a tener esos 3 elementos característicos, ¿no? 3 revoluciones. Entonces vamos a tener el Renacimiento, que va a estar dentro del siglo XIV, siglo XV y siglo XVI,
Recuerden que Constantinopla cae en el 53, el descubrimiento de América es en 1492, están muy pegados, exactamente 40 años, sino, sí, bueno, más o menos 38 años de diferencia entre la caída de Constantinopla, el encuentro de América. Ya se estaba hablando de que el mundo era redondo, ¿sí? Cuando cae Constantinopla va a pasar algo fundamental, y es que cuando se cae el Imperio Romano en el 476, que se mide en el Imperio de Occidente, en el Imperio de Oriente, en el Occidente fue todo lo de la Edad Media que pasó, pues ellos van a tener como una línea invisible. Esta línea invisible va a estar prácticamente dividiendo dos espacios filosóficos fundamentales de entender la realidad, ¿sí? En el escenario de Occidente, donde vimos todo lo de la Edad Media y todo lo que decíamos frente a Dios, se veía el mundo desde un ejercicio más platónico, es decir, frente al alma, donde lo importante era el alma y no el cuerpo, ¿sí? En el Imperio Romano de Oriente vamos a tener algo fundamental, y es que eran más aristotélicos, ¿sí? ¿Y qué es eso de aristotélicos? Aristóteles, otro filósofo griego, discípulo de Platón, él no va a mirar tanto la respuesta en el mundo de las ideas como lo hacía Platón y como lo hace el cristianismo, de que toda la respuesta está en el plano de las ideas, en este caso Dios. El Oriente va a hacerlo de una manera mucho más aristotélica, es decir, en los sentidos, en que las cosas se pueden interpretar a través de los sentidos, es decir, lo que yo veo es veraz, ¿sí? Sin desconocer obviamente un ejercicio cristiano importante, pero van a estar mucho más relacionados. En el Imperio de Oriente se me va a generar otro tipo de iglesia diferente a la occidental, que es la católica, como nosotros la conocemos. En ellos se va a reglamentar, o se me va a generar a mí una iglesia que se va a llamar la iglesia de carácter ortodoxo, ¿sí? O la ortodoxa, ¿sí? Y esa ortodoxa tiene, o sus expresiones de las iglesias más o menos van a estar contempladas a esa infraestructura que tienen, digamos, los rusos en la Plaza Roja, ¿sí? Es que son como unas, no sé, que tienen unos techos así, de una manera, no sé cómo es que se llaman estos techos, no sé si Valentino me colabora ahí averiguando el nombre. Voy. Es una infraestructura muy, muy rusa. Esa va a ser la iglesia, puedes poner iglesia de los ortodoxos, ahí te va a aparecer posiblemente. Y lo compartimos. Y van a ser iglesias completamente distintas, de mirar la realidad distinta, porque es que los orientales, en este caso, o el Imperio Romano de Oriente, tiene más acercamiento con los persas, con los islamistas, entonces tienen una concepción distinta de ver la religión y de ver la creencia misma del proceso de la creación, gracias a esa persona que está rayando. ¿Cuántas personas tenemos hoy? No. ¿Les comparto la imagen porfa. de...? Ahí ya que la tienes. ¿Esta? Así... Bueno, no carga. Así. Exactamente, esas son las iglesias de Como forma de la como de la iglesia cúpula, no ortodoxa. sé. Sí, bueno, no sé cómo se llaman esto arquitectónicamente hablando, ¿sí? Esas son las iglesias de los ortodoxos, ¿sí? Completamente distintas a las cristianas, y van a tener una concepción distinta. Cuando se cae el imperio romano de Oriente, se van a unificar varias creencias. Occidente va a conocer a Aristóteles, Oriente va a conocer a Platón, y ahí van a decir un momento, ¿dónde vienen estos manes? O sea, ¿qué es Aristóteles? ¿Qué es Platón? Y van a mirar que estos manes venían de Grecia, ¿sí? Y van a empezar a buscar unos referentes, van a rastrear a estas personas y van a descubrir que Grecia era un punto fundamental del pensamiento humano. Entonces, el mundo empieza a ser redondo, encontramos otra civilización, nos encontramos con unas filosofías antiguas que se pensaban de una manera distinta al humano, no en el Profe. carácter cristiano. Dime, María.
Profe, pero aún hay judíos ortodoxos. Sí, no, la iglesia ortodoxa existe y sí, todavía existe, sí. Y no son judíos, necesariamente, creo, María, ¿sí? Sino que hacen parte de la religión católica ortodoxa, como nosotros decir yo soy cristiano o yo soy católico o soy, bueno, cristiano evangélico, esas ramas de las iglesias no las conozco muy bien, pero digamos que es como el catolicismo en el oriente de Europa, ¿sí? Es decir, como los países yugoslavos, como Rusia, etcétera, ¿sí? Que va a estar mucho más caracterizada por esa iglesia ortodoxa, que por ser ortodoxa no significa que sea mucho más radical, sino que tiene un pensamiento distinto a cómo ve el mundo. Es completamente distinto, ¿sí? Es el señor, los sacerdotes de los ortodoxos tienen un sombrero gigante, es una vaina bien, Sí, bien y tienen el pelo largo, como unos tienen el rulitos cabello acá. largo. Ajá, exacto, María. Entonces, vamos a encontrarnos con varios elementos en este escenario. Ya nos encontramos con unos filósofos, con América, con la caída de Constantinopla, que dicen que es una ciudad maravillosa y que era una ciudad maravillosa, donde es actualmente Turquía, y pues todo el mundo habla de Turquía, que es de lo mejor de lo mejor, y las personas van a ir abriendo su espacio, ¿sí? Se van a ir abriendo su mente. La Edad Media, para algunos historiadores, se caracterizó por ser la Edad Oscura, ¿sí? La Edad Oscura, ¿por qué? Porque no hubo desarrollo en el pensamiento humano sobre lo humano, sino que todo se pensó bajo la idea de Dios. Todo se pensaba y se consolidaba bajo la idea de Dios. Entonces, vamos a ver un video. Bueno, es que este De video lo hecho, tengo en mi presentación. sí, de hecho les iba a recomendar una serie que se llama Poco Ortodoxa en Netflix. Es Sí, súper buena y pues ahí como que se evidencian las costumbres que ellos tienen. Me parece súper De bueno. los ortodoxos, ¿sí? súper Sí, bueno. Sí, sí, es una chica nace en esta religión, entonces es como a todo lo que se tiene que someter en su juventud. bueno, tengo un problema. No, mentira, ya no lo tengo. Y estaba leyendo y el cristianismo se divide en el catolicismo, el ortodoxia y el protestantismo. Sí, Entonces, la ahí, ahí, iglesia ahí va a haber ortodoxa hace parte. ahí va a haber una división bien interesante frente a la iglesia, ¿sí? Porque es que la iglesia nunca fue católica, o sea, nunca desde el inicio del Imperio Romano se dominó católica, sino simplemente se denominó la iglesia, pero es, por algunas vértices que iban cogiendo algunas personas, se tuvo que dividir la iglesia y nombrarse con un nombre propio. ¿Sí? En este caso, ya en el Renacimiento, en la Edad Moderna, la Iglesia Católica se empieza a denominar católica de por sí misma, que no sé por qué significará católica. En este caso, nunca me había hecho esa pregunta, hasta ahora me la hago. Pero sí, se denominan después, ¿sí? Frente a esto. Entonces, el video que vamos a ver se va a llamar Martín Lutero, 95 tesis, y el inicio de la Reforma Protestante. ¿Listo? Ahí para que lo anoten y ya lo vamos a compartir porque lo tengo precisamente en mi presentación para verla directamente desde la presentación. Entonces acá se ve. ¿Me avisas, Valentina? Sí, sí se ve la presentación. Esto va a ser fundamental y en el ejercicio mismo de esta modernidad. Y es que va a pasar algo fundamental con la iglesia, ¿listo?